resumen de toda la información que puedan encontrar en los libros. Bueno, vamos a empezar pues. En la, la materia de endocrino, repito, nos encargamos de estudiar, ándale, ya soy endocrinólogo, se encarga de estudiar las glándulas, todas sus secreciones y aparte sus patologías. De las glándulas, recuerden que tenemos tres tipos de glándulas. ¿Cuáles son? Endocrinas, exógenas y no me acuerdo de la tercera. Exógenas Mixtas. no, exócrinas y mixtas. Tenemos tres tipos de glándulas. Las exócrinas que tienen que tienen secreción externa, que la secretan a través de un conducto o de un tubo o túbulo, y que su secreción es enzimática. La mayor parte de las glándulas exócrinas lo que producen son enzimas para distintas situaciones, a excepción de las salivales también, la saliva trae muchas enzimas, el sudor, pero por ejemplo, páncreas, que es una porción exócrina, libera enzimas. Las glándulas endocrinas, ya abrió esto por fin. Las glándulas endocrinas, que son las que nosotros vamos a estudiar en esta materia, son aquellas glándulas o aquellas estructuras que producen lo que se llaman hormonas y que esas hormonas sirven para dar alguna señalización, que sus funciones principales son para el metabolismo del cuerpo. La diferencia entre las endocrinas y las exócrinas no solamente es su tipo de secreción, sino a dónde las van a secretar. Repito, las exócrinas tienen un conducto de liberación y normalmente lo secretan a una sustancia líquida a través de ese conducto. Por ejemplo, el sudor, la saliva, la leche materna a través de las mamas, que son glándulas exócrinas, etcétera. Las endócrinas, en lugar de secretarlas a un conducto, las secretan a la circulación sanguínea, que puede ser circulación local o puede ser circulación general. Pero también hay otra variante que son células, que no es una glándula, sino células neuroendocrinas que utilizan las neuronas o las transmisiones nerviosas para poder liberar o transportar a estas sustancias o a estas hormonas. Es el caso de las células del hipotálamo, que utiliza el núcleo supraóptico, tiene porción neurológica, perdón, porción nerviosa para liberar lo que es la vasopresina. Y existen otras glándulas que son mixtas, que tienen la función o tienen estructuras tanto exócrinas como endocrinas. Las glándulas mixtas, la más conocida es el páncreas, pero también está el ovario, las gónadas, pues, y el hígado. Como les comenté cuando vimos hígado en fisiopatología, a mí no me gusta decir que es una glándula, porque no libera hormonas, metaboliza hormonas, que es distinto, pero no tiene una hormona que libere. Entonces, pues muchos autores la denominan como glándula mixta y glándula anexa al sistema digestivo, pero realmente a mí me gusta llamarla más como lo que es un órgano. Pero es un órgano que tiene acción mixta, que secreta una sustancia exocrina, que es la bilis, y que aparte tiene secreción interna, que es todos los procesos que vimos, ¿verdad? Entonces, por eso muchos autores le llaman glándula, por todos los procesos metabólicos que lleva a cabo. Esos son los tipos de glándulas, tanto las endócrinas como las mixtas en sus porciones, la mixta en su parte endocrina, utilizan distintas señalizaciones para poder producir sus hormonas, para poderlas liberar y sobre todo para que esas hormonas puedan actuar. Esas hormonas no actúan más que como señalización. Envían una señal a otra glándula o a otro órgano o a otra célula para hacer alguna
acción en específico. El páncreas, como glándula mixta, su componente exocrino son los acinos serosos, que tienen una forma de acinar, una forma de acino, cuyo vértice tiene una forma triangular, cuyo vértice Se tiene supone que unas las 8. estructuras chiquitas que son glandulitas, bueno, son gránulos, se llaman gránulos de simógeno y esas producen las enzimas. Se secreta esa secreción a través de un conducto de esos acinos hacia el conducto de Wilson, que ya sabemos que sale para el duodeno. La porción endocrina o la parte endocrina del páncreas pues son los islotes de Langerhans, que son un conglomerado de células alfa, beta y delta que son especialistas en una hormona en específico, alfa para glucagón, beta para insulina y delta para somatostatina. Entonces, por eso es mixta. Tiene las dos funciones y estas hormonas se van a una circulación. Hay distintos tipos de señalización que no solamente las hormonas llevan a cabo, sino también alguna proteína, alguna otra sustancia, alguna enzima, llevan a cabo distintos tipos de señalización. Tenemos la señalización intracrina, que es señalizaciones que ocurren dentro de la propia célula. El ejemplo característico y claro para entender este tipo de señalización es la comunicación que tienen entre sí los organelos. Por ejemplo, en la síntesis de proteínas, inicia todo en el núcleo, se pasa la información a los ribosomas y de ahí al aparato de Golgi para que ya termine de ensamblarse la proteína y pues ya se pueda liberar. En el caso de las hormonas, así como un paréntesis aquí, bueno, esa es la señalización intracrina dentro de la propia célula entre sus organelos. Como paréntesis, las hormonas derivan de distintas, unas derivan de proteínas, otros de aminoácidos, algunas de vitaminas, otros del colesterol, como las esteroideas. Las que son derivadas de proteínas derivan, sí, de proteínas, pero sufren el mismo proceso de una síntesis de proteína normal. Entonces, cuando hablamos de la característica de síntesis, tenemos que saber si esa hormona viene de proteínas o de qué viene para poder hablar de su síntesis. Ahorita lo vemos. La autocrina es una señalización en donde el producto que envía la señal se produce en una célula, se libera de la célula, pero estimula o actúa sobre la célula que lo está liberando. Ejemplo fácil, la glucosa. ¿Quién libera glucosa? Los hepatocitos. Pero esos hepatocitos también aprovechan o usan a la glucosa para dejar de producir más glucosa. Entonces se autoestimulan sin mal pensar. Propio producto que está liberando esa célula la actúa sobre ella misma. Se llama autócrino. Y luego ya tenemos las que intervienen o las que se van un poquito más lejos y que interviene la circulación. Ahí está la señalización paracrina. La señalización paracrina utiliza la circulación local. Una célula, una célula libera un transmisor o libera un producto que que va a llevar alguna señal, pero esa señal se va hacia otra célula, pero de la misma región. Adelante. Sí, sí, saluda. Ahí está. Esa célula, la señalización es a otra célula distinta a la que la está liberando, pero de la misma región o de la misma familia. Y tenemos ya después, bye, el lunes, no, domingo, tenemos después a la señalización endocrina, que es la que nos vamos a enfocar. La señalización endocrina es la que ya conocen y ya hemos estado hablando. Una glándula produce a la hormona que va a ser la que va a enviar las señales y esa hormona va a transportarse a través de la circulación general para llegar a una célula blanco que puede ser otro órgano u otra glándula. Y la señalización va a ser hacia la otra
célula que lo está recibiendo y que va a estar lejana o en otro sitio al donde está la glándula que lo está liberando. ¿Ok? Esa es la endocrina. Y hay una variante de la endocrina que es la neuroendocrina. Viene siendo lo mismo, solo que en lugar de utilizar la circulación general o la sangre para transportarse, utiliza células, perdón, utiliza comunicación neuronal para poderse transportar hacia la célula diana. Se origina en una célula neurosecretora y se va a través de impulsos nerviosos hacia otra célula. Aquí está de ejemplo la vasopresina que se produce en el hipotálamo y llega a la neurohipófisis a través de nervios, a través de transmisiones nerviosas, no llega a través del sistema portal hipotálamo hipoficiario, que es un sistema de capilares y de sangre. Llega a través de transmisiones nerviosas. O sea, una vez que está almacenada en la neurohipófisis y se va a liberar, entonces sí, al liberarse la vasopresina ya pasa a circulación general y va a llegar al riñón para poder actuar. Estos son los tipos de señalizaciones que se llevan a cabo dentro del cuerpo y que pueden ser por hormonas, pueden ser por proteínas, pueden ser por enzimas, pueden ser por neurotransmisores, etc. La señalización está regulada o necesita tres componentes para poderse llevar a cabo. Obviamente necesita tener un origen, necesita que en este caso de la señalización endocrina, el origen es una glándula. También necesita un medio de transporte o un medio para distribuirse, que en este caso es el torrente sanguíneo. Algunas necesitan estar ligadas a proteínas, otras no, pero el medio de transporte pues, es la sangre. Y tienen que tener una célula receptora, que puede ser un órgano, que puede ser otra célula cualquiera o que puede ser una glándula. Pero estas células tienen que tener una característica importante que es tener un receptor para esa hormona. Si una célula no tiene receptor para esa hormona, es obvio que esa no es la célula blanco o no es el objetivo de esa hormona. Entonces, todas las hormonas a donde van a ir a actuar, hay un receptor para poderlas recibir y poder llevar a cabo esa señalización para que se pueda hacer la acción que la hormona desea. Y aquí están las 5 características que se le estudia a una hormona: la síntesis, la secreción, el transporte, la acción y la regulación. La síntesis, no me voy a meter en toda la síntesis, solo cuando veamos las hormonas esteroideas, ahí sí me meto mucho en la síntesis, porque es un proceso enzimático muy complejo. Pero todas las demás, hipotalámicas, hipofisiarias, la tiroidea calcitonina, que es también hormona de las gonadotropinas, derivan de proteínas, mientras que la T3, T4 deriva de aminoácidos. Las catecolaminas derivan de un aminoácido, que es la tirosina, y las esteroideas derivan de ¿dónde? ¿De dónde derivan las hormonas esteroideas? Del colesterol. ¿Ok? Entonces, la síntesis es distinta. Cuando hablemos de las hormonas hipotalámicas y de las hormonas hipofisiarias, de la síntesis, repito, no pierdo tanto tiempo porque todas se producen por proteínas, igualito que la síntesis de cualquier otra proteína. Se ensamblan o empieza la transcripción del ARN en el núcleo, se envía la señalización al ribosoma del retículo endoplasmático rugoso como una prehormona, luego como una preprohormona que termina de ensamblarse en el aparato de Golgi para finalmente ya ser una hormona como tal, almacenada en vesículas y para liberarse. Todas las que son derivadas de proteínas sufren esa misma síntesis, pero repito, hay que estudiarle también esta característica. La secreción simplemente es quién la secreta y cómo la secreta.
Ejemplo, la hipotalámica, bueno, TRH, secretada por el núcleo paraventricular del hipotálamo. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay deficiencia o porque se necesita activar a la tiroides, pero en sí la TRH no tiene una otra hormona que la libere porque esta es la hormona que se va a utilizar para liberar a todas las demás. Pero por ejemplo la TSH sí, la hormona estimulante de la tiroides, es una hormona que se secreta en las células tirotropas de la hipófisis por acción de la TRH. Entonces, cuando hablen de cada hormona en su parte de secreción, tienen que hablar quién la secreta y no nada más la glándula, sino el nombre de la célula. La hipotálamo, pues el nombre del núcleo, y en la hipófisis, qué célula es la que lo libera, bajo qué acción o quién hace que se libere esa hormona. El transporte. El transporte, todas a excepción de la vasopresina y oxitocina, bueno, a excepción, perdón, sí, de la vasopresina y oxitocina, todas tienen un solo transporte, que es el torrente sanguíneo. La vasopresina tiene dos. Una vez que se produjo en el hipotálamo para almacenarse en la neurohipófisis, su transporte es transmisión nerviosa. Pero una vez que se va a ocupar y se va a excretar de la neurohipófisis, su transporte es flujo sanguíneo, o sea, torrente sanguíneo. Acciones. Obviamente, ¿qué acción o qué función va a tener esa hormona? Y por último, la regulación. Y la regulación es un poquito más compleja. Se tiene que hablar de la regulación hormonal porque no siempre se está secretando la hormona. Va a haber un momento en el que deja de liberarse, deja de producirse. Sobre todo las hormonas del hipotálamo y de la hipófisis tienen una regulación muy estricta y muy especial que consta de 4 circuitos. Un circuito de regulación ultracorto, corto, largo y ultralargo. El circuito ultracorto es exclusivo del primer nivel del sistema o del eje, o sea, del hipotálamo. El circuito ultracorto corresponde a que las hormonas hipotalámicas se autorregulan por sí solas. La secreción de TRH, el primer circuito regulador, es el propio incremento de las concentraciones de TRH. O sea, al aumentar TRH, el hipotálamo empieza a producir menos. Ese es un circuito de regulación ultracorto. La misma hormona se regula por sí sola. El segundo circuito es el circuito corto. Esto es a nivel, pues del segundo nivel de los ejes, que es a nivel hipofisiario. La glándula, perdón, la hormona secretada por la hipófisis, que es una hormona estimulante, mientras que la hipotalámica es una hormona liberadora, la hormona hipofisiaria va a inhibir de forma corta, no a ella sola, sino al propio hipotálamo. La liberación de TSH actúa como inhibición para que se empiece a producir menos TRH del hipotálamo. A eso se le llama circuito corto. Y luego tenemos el circuito largo y ultralargo. El circuito largo y ultralargo ya forman parte del tercer nivel de acción o del tercer nivel de los ejes, que es ya la glándula diana y con las hormonas periféricas. El circuito largo es la inhibición de la secreción de hormona hipofisiaria por acción de las hormonas periféricas. Sigo con el ejemplo de la TSH. La TSH estimula la tiroides para producir T3 y T4. Son esas hormonas periféricas, esas hormonas tiroideas, las que van a regular en el circuito corto la secreción de TSH a nivel hipofisiario. Y tenemos por último el circuito ultralargo, que es estas mismas hormonas periféricas actúan directo a nivel hipotalámico para que no se produzca TRH.
esta es la regulación de la secreción hormonal. Son 4 circuitos de regulación que tienen que saber de cada hormona. Aquí clases de hormonas, aquí solamente es una tabla donde quiero que vean cuáles derivan de proteínas para que sepan y se imaginen cómo es su síntesis y su ensamblaje. Las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias todas son derivadas de proteínas. La insulina y el glucagón, somatostatina, bueno, esa también es hipotalámica, pero también es pancreática, derivan de proteínas. La calcitonina de la tiroides deriva de proteínas. La hormona paratiroidea viene de proteínas. De aminoácidos están las hormonas tiroideas, T3, T4, pero también catecolaminas, que si bien no son hormonas, sí las estudiamos en esta materia en el apartado de médula suprarrenal. Y por último tenemos aquí a las derivadas de colesterol. Aquí en lugar de hormonas esteroideas, ustedes pónganle que son derivadas de colesterol, son las esteroideas suprarrenales y obviamente también los estrógenos y andrógenos, del ovario y del testículo. Y hay otras que vienen de vitaminas, pero ninguna de estas hormonas las vemos. Bueno, la vitamina D sí, pero pues es obvio que sabemos que la vitamina D viene, es una vitamina. Entonces, simplemente esta tabla era para que vieran cómo de dónde derivan cada hormona. Y bueno, vamos a empezar con las glándulas, con las hormonas hipotalámicas. Vamos a empezar a hablar del hipotálamo. Pero, aguanten, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? No, doctor, todo bien. ¿Seguros? Las últimas dos fases de largo y ultralargo, doctor. ¿Qué? Como es que no lo alcancé a entender del todo. El largo es por las hormonas periféricas que inhiben a las hormonas hipofisiarias y el ultralargo, estas mismas hormonas periféricas van a inhibir a las hormonas hipotalámicas, obvio a las que libera cada una. Las tiroideas TSH a nivel hipotalámico como circuito corto y, largo, y a la TRH como circuito ultralargo. Cortisol inhibe a la ACTH del hipófisis como circuito largo y a la CRH en el circuito ultralargo, y así todas las demás hormonas que tienen que ver con estos ejes. Que muchas gracias. Bueno, déjame ir por mi agua. Bueno, vamos a hablar entonces de el hipotálamo. El hipotálamo está de flojera, pero vamos a ver. El hipotálamo es una estructura de sustancia gris, como mi alma. No es una glándula como tal, o sea, no esperen ver una bolita como la hipófisis o como la tiroides, simplemente es una estructura del encéfalo, pues como todo el sistema nervioso, pues es de sustancia gris, que está distribuido, esta sustancia gris
en distintos grupitos o en distintas conglomeraciones, que son los núcleos hipotalámicos. Estos núcleos hipotalámicos se agrupan en 3 grupos, que son más que nada distribuidos anatómicamente. O sea, se agrupan nada más por su distribución anatómica. El hipotálamo se encuentra en la base del cráneo. Bueno, no en la base del cráneo, en el encéfalo, pues. La base del cráneo es la hipófisis. Se encuentra en el céfalo medio, no me acuerdo, justo por debajo del tálamo, pero se llama hipotálamo. Se encuentra en relación íntima y estrecha con estructuras muy importantes como el quiasma óptico. Y de hecho, aquí tenemos esta bolita de aquí, es el quiasma óptico, y con las cintillas ópticas, que son las que dan incluso esta forma hacia la corteza, que se distribuye hacia el tálamo y todo. Y está relacionado con estructuras de la visión. ¿Qué función tiene el quiasma óptico? ¿Aquí dónde está la manita? ¿Qué función tiene? ¿A qué está ahí? Ahorita está chambeando el quiasma óptico. Oftalmo, pues, ¿no han tenido oftalmo o qué? Lo primero que se ve en oftalmo. No, no es cierto, porque primero ves el ojo por fuera. Y ya después llegas a la retina y al nervio óptico. Y ya después del nervio óptico llegas a donde se incrusta, que es el quiasma óptico. Quiasma óptico es el que recibe el nervio, entonces recibe la transmisión de la visión de la retina hacia acá, y de ahí del quiasma se distribuye hacia la corteza cerebral para poder ver. Ahorita que me estás viendo y estás viendo la imagen fea de la computadora, estás trabajando gracias al quiasma óptico. Está en relación íntima con el quiasma y con las cintillas ópticas que envían la señal obviamente a la corteza cerebral. En su parte anterior, en su parte posterior está casi en relación con la protuberancia anular, en la parte superior con el tálamo y con los ventrículos, tercer ventrículo, y abajo con la hipófisis. Esta mirruña de aquí, esta bolita que se ve ahí, es la hipófisis, esa que tiene una forma media extraña, es la hipófisis, que se comunican entre sí a través de esta estructura de aquí, que abajo bueno, donde está la hipófisis se llama tallo hipoficiario, pero ese tallo hipoficiario se comunica con la estructura del hipotálamo que se llama como ¿Infundíbulo? infundíbulo. ¿Y el otro nombre? Tiene un nombre extraño. ¿Por qué se llama tuberal? Por la forma. No, también se llama tuber cinearum. Ese nombre extraño. Bueno, ese infundíbulo, para los que somos mexicanos y no nos gustan decir palabras raras, el infundíbulo, ese es la comunicación, es la última parte del hipotálamo que empieza a tener relación con el tallo hipoficiario. Y a través de estos dos, del tallo hipoficiario y del infundíbulo, ahí pasa el sistema portal hipotálamo hipoficiario. ¿Qué es esa madre? ¿Así nomás un tubo o qué es? Es una red venosa eh, donde van a pasar o se va a comunicar eh, las hormonas liberadoras e inhibidoras en la adenohipófisis, y toda esa red
portal hipotalámica hipoficiaria va a irrigar toda la adenohipófisis. Ujú. No solo es una red venosa, es una red de capilares que, como dijo su compañero, transporta a las hormonas hipotalámicas hacia la adenohipófisis. ¿Para qué? Para que la adenohipófisis, con sus celulitas que tiene, empiece a producir las hormonas que tiene que producir. Entonces transporta las hormonas liberadoras del hipotálamo a la hipófisis y está justo aquí. Entonces estos núcleos son 11 que se dividen en tres grupos: grupo anterior, grupo tuberal, porque está en medio y está en íntima relación con el infundíbulo, y el núcleo, perdón, el grupo posterior. En el grupo anterior tenemos al núcleo preóptico liberador de hormona, al núcleo paraventricular que está abajo del ventrículo, y que también es liberador de hormonas. Tenemos al núcleo anterior. En el grupo tuberal hay más núcleos. Está el supraóptico, está el dorsal, dorso medial, ventromedial, que también libera una hormona, y el núcleo arcuato, que también es liberador de hormona. El núcleo arcuato se llama también infundibular, que está en el infundíbulo. ¿Ok? Y en la parte, en el grupo posterior, pues está el núcleo posterior, un núcleo lateral, y el núcleo que, si bien ya no se llama núcleo, sino que tiene el nombre de cuerpo mamilar, cuerpos mamilares. Esos se encargan del sistema límbico. Estos son los 11 núcleos. No quiero que se los aprendan todos, simplemente que sepan que son 11 y sobre todo saber cuáles son los que liberan hormonas. Y aquí están. Cada núcleo tiene una función en específico, porque el señor hipotálamo no nada más está para producir hormonas ni para verse bonito. Hace mucho. Regula temperatura, regula el hambre, regula la sed, participa en la memoria, regula las emociones. Ahí están la, las emociones de la película Intensamente, están ahí en el hipotálamo. Tienen un núcleo específico para cada una. Regula el sueño también, el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, también lo, lo regula. Ese es el supraóptico el que lo regula. Bueno, de los núcleos que liberan hormonas está el preóptico, que libera gonadotropinas, supraóptico, que libera vasopresina, paraventricular, que libera TRH y CRH. Está nada más. Y el núcleo arcuato, que también libera hormona liberadora de gonadotropinas y me parece ser que también de hormona del crecimiento. Todas las demás tienen participación en el resto de las funciones: termorregulación, saciedad, sed de la peligrosa y memoria. El sistema portal, pues es una red de capilares, y les puse esta imagen de los niveles porque el hipotálamo y la hipófisis tienen o los estudiamos a través de ejes, como yo se los mencionaba al principio. Se llaman eje hipotálamo, hipófisis, glándula diana. El hipotálamo es el primer nivel, que son las hormonas liberadoras. La hipófisis es el segundo nivel, que son las hormonas estimulantes. Y las glándulas diana son el tercer nivel, que son las hormonas periféricas. Tenemos eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y eje hipotálamo, hipófisis, testículo.
Son los 4 ejes principales que tenemos que conocer. Doctor, Obviamente las mujeres no tienen testicular y los hombres no tienen ovárico. Como médicos tenemos que conocer los 4, pero pues cada persona nada más tenemos esos 3 ejes principales. La prolactina, si bien es una hormona hipofisiaria y que tendría que ver con eje porque también es liberada por una hormona hipotalámica, no entra como un eje. Es muy raro que encontremos eje hipotálamo, hipófisis, glándula mamaria, pero la prolactina también saber que es hormona hipofisiaria y pues la hormona del crecimiento, que tampoco forman parte de un eje en específico porque la hormona del crecimiento no tiene una glándula diana específica, no tiene un órgano específico. Huesos, actúa en los huesos, en los músculos, en el hígado, entonces no tiene un lugar específico para que pueda tener o estudiarse como un eje. Entonces, por eso nada más tenemos 4 ejes principales. ¿Dudas hasta aquí? Por ahí escuché un doctor, ya saben que no me interrumpan. Ahora sí, ¿alguna pregunta? disculpe, ¿podrá repetir los 4 ejes? Gracias. Hipotálamo, hipófisis, tiroides, que, bueno, ahorita se los digo el resto. Hipotálamo, hipófisis suprarrenal, hipotálamo, hipófisis ovario e hipotálamo, hipófisis testículo. Bueno, vamos a ir desarrollando cada uno, pero por niveles. El día de hoy estamos viendo hipotálamo, así que vamos a hablar del nivel 1. El eje de la tiroides se encabeza en el nivel 1 por la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Ese es el nivel 1. ¿Qué características tiene la TRH? Su síntesis deriva de proteínas. Así como yo se las voy a explicar, es lo que ustedes tienen que estudiar de todas las hormonas que vamos a ver en todo el semestre. Se sintetiza a través de proteínas. Se secreta por el núcleo paraventricular. ¿Sí? Sí, por el núcleo paraventricular. Su acción, bueno, su transporte es el sistema portal hipotálamo hipofisiario. Su acción es estimular a las células tirotropas de la hipófisis para liberar TSH, pero también dentro de su acción está la de estimular a las células lactotropas para liberar prolactina. Su regulación está en los distintos circuitos. En su circuito ultracorto se regula por la propia TRH. En su circuito corto se regula por la TSH. Y en su circuito ultra largo por las hormonas tiroideas. En el circuito corto también agréguenle que por la prolactina, por favor, porque cuando hay cuando un paciente tiene hiperprolactinemia, tiende a desarrollar hipotiroidismo secundario a hiperprolactinemia. Entonces, agréguenlo en la regulación corta. Este es el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Nivel 1 TRH, nivel 2 TSH y nivel 3 las hormonas tiroideas, T3 y T4. La calcitonina no entra ahí. No es una hormona liberada por la tiroides, pero no tiene nada que ver con las hormonas tiroideas, solo con el calcio. Así que no vayan a poner ahí calcitonina. Segunda hormona, CRH, hormona
liberadora de corticotropina. Esta encabeza el primer nivel del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Síntesis derivada de proteínas, secretada por el núcleo paraventricular, transportada por el sistema portal hipotálamo hipoficiario. Acción: estimular a las células corticotropas de la hipófisis para liberar ACTH. La ACTH se llama también corticotropina o adenocorticotropa. Al liberarse ACTH, también se libera la hormona estimulante de melanocitos, que está, pues su nombre lo dice, estimula los melanocitos de la piel. Dejen de hablarme. Y es el que da el pigmento a la piel. Hay que tenerlo ahí en cuenta para cuando veamos insuficiencia suprarrenal primaria. Ese es el motivo por el que hay hiperpigmentación. Me quedé en acción, estimula las células corticotropas para liberar ACTH. Y también al liberarse ACTH se libera hormona estimulante de melanocitos. Esto no es por acción de la CRH, sino por la propia ACTH. Y en su regulación, circuito ultracorto, la misma CRH. Circuito corto, la ACTH regula la liberación de CRH. Y en el circuito ultralargo, el cortisol. Más bien los glucocorticoides. El cortisol, pero ese sería endógeno. También los glucocorticoides exógenos, los que te ponen cada que toses y se te ocurre irte a que te pongan eso, también inhiben a este eje. Por eso a veces causan efecto rebote o a veces el estar usando de forma descontrolada y prolongada y quitarlo de forma brusca te causa una insuficiencia suprarrenal porque está inhibido completamente el eje. Para que vuelva a agarrar el ritmo está cañón. Tercera hormona, la hormona liberadora de gonadotropinas. Bueno, el anterior era el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. El nivel 1, CRH, nivel 2, ACTH, nivel 3, mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. La ACTH estimula a la liberación de esas tres hormonas en la suprarrenal. Tercera hormona del hipotálamo, hormona liberadora de gonadotropina. Gonadotropinas mejor, pónganle en plural. La GNRH, ese es el nivel 1 del hipotálamo, y el nivel 2 son las gonadotropinas, que son FSH y LH. La GNRH, su síntesis es igual, derivada de proteínas, es secretada por el núcleo arcuato y preóptico. Transporte, y es igual, el sistema portal hipotálamo hipoficiario, y su acción es estimular a las células gonadotropas para sintetizar la hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Nada más. Y su regulación es ultracorto, la propia hormona GNRH,
corto, las gonadotropinas, las dos, y ultra largo, ahí les va. En hombres, no mejor, en mujeres primero, los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas periféricas de este eje. Y en los hombres, la testosterona. Y de esa forma se compone los últimos dos ejes. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario, nivel 1, que es el hipotálamo, ahí participa la GnRH. Nivel 2 son las gonadotropinas, FSH y LH. Y nivel 3, estoy en el ovario, estrógenos y progesterona. Testículo es igualito al nivel 1 y nivel 2, solo que el nivel 3 son la testosterona y la dehidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona. DHEA. En el testículo. Terminamos esos 4 ejes. 3 hormonas, 4 ejes. Y por último tenemos a las otras 2 hormonas que tienen que ver una con otra. Primero voy a hablar de la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Aquí ya no son ejes, aquí ya son hormonas como solitas. Es derivada de proteínas, se secreta en el núcleo arcuato y ventromedial, creo. Sí, arcuato y ventromedial. Su transporte es el sistema portal hipotálamo hipofisiario. Su acción es estimular a las células somatotrofas o somatotropas para producir, para secretar hormona del crecimiento. Y su regulación es ultra corto por la propia hormona GHRH, corto por la hormona del crecimiento y ultra largo por unas hormonas, no, son hormonas sí y no. Bueno, sí, por unas hormonas llamadas somatomedinas. Dentro de esas somatomedinas está una que se llama, o que se abrevia IFG1, que es el factor del crecimiento insulínico tipo 1, que es la somatomedina principal producida en el hígado por acción de la hormona del crecimiento. En su debido momento sabremos qué fregados hace esa cosa. Pero esa somatomedina es la que inhibe de manera ultra larga a la secreción de hormona liberadora de hormona del crecimiento. Y por último tenemos a la somatostatina, que de forma general sí se llama somatostatina, pero como tiene 2 zonas de liberación, la somatostatina que se libera en el hipotálamo también recibe el nombre de hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Y la que se secreta en el páncreas, pues nada más como somatostatina. Sí, como dijo Laura, se conoce como el gran inhibidor. Tuve que ir a investigar en el libro porque si no estaba en el libro quiere decir que sufrí un plagio de mis presentaciones. Porque yo sí tengo ahí que dice el gran inhibidor, pero sí, se salvó de que sí está en el libro. De igual manera, yo creo que sufrí un plagio de presentaciones. Da lo mismo. Mis exámenes son de mi cabeza, es lo que les digo. La somatostatina hipotalámica, dejémosle póngalo tal como yo lo tengo ahí, GHIH, entre paréntesis, somatostatina, para que sepan que me refiero ahorita me estoy refiriendo a la del hipotálamo. Se sintetiza por proteínas,
se secreta por el núcleo paraventricular del hipotálamo, se transporta a través del sistema portal hipotálamo hipoficiario. Su acción es inhibir la liberación de hormona del crecimiento. ¿Pero cuál? La GHIH, o sea, en el hipotálamo. Su regulación es la cantidad de hormona de somatomedina. Entre menos somatomedinas haya, la somatostatina tiende a disminuir o tiende a inhibirse. Y entre más somatomedina haya, obviamente más producción de somatostatina hay. Las somatomedinas son las hormonas periféricas producidas por la hormona del crecimiento. Entonces, por eso regulan a ambas hormonas. Y la pancreática, la síntesis es la misma por proteínas, es secretada por las células delta del páncreas, transportada en la circulación local del páncreas y más aparte por la circulación portal, pero la de abajo, la del sistema digestivo, y su acción es inhibir la acción de la insulina, la secreción de insulina y la acción del glucagón a nivel pancreático. Esa es la somatostatina de nivel pancreático, por eso es el gran inhibidor. Se acabó el corrido del hipotálamo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuál dijo ¿Sigue que era el funcionando la transporte? ratita o ya no funciona? ¿Cuál dijo que era el transporte de la pancreática? El sistema, la circulación local del páncreas, o sea, entre ellas mismas, y la circulación portal, pero la portal que siempre hemos conocido, la de abajo, la del sistema digestivo. La vena porta, pues. ¿Preguntas? ¿No? Doctor, no me quedó muy claro un poco lo de los circuitos, ¿no? De corto, ultracorto, largo, ultralargo. Pues es la regulación, repito, ultracorto es la propia hormona hipotalámica, se inhibe así sola. El corto, la hormona hipoficiaria, inhibe a la hipotalámica. El largo, la hormona periférica, inhibe a la hipoficiaria. Y el ultralargo, la hormona periférica, inhibe a la hipotalámica. Así nada más. Así se regula cada hormona. Doctor, en pocas palabras, el mismo hipotálamo se inhibe a sí mismo. Eso Ujú. sería la ultracorta. Pero es Y, una muy poca, pues. O ok, sea, la que más importa y la que más va a inhibir a todos estos ejes es la la hormona ultralar. periférica. La ultralar. Ah, es correcto. Ok, Y la larga y la otra larga. O sea, las dos, pero las hormonas periféricas son las que te van a inhibir todo el eje. Porque ese es el correcto. fin de todas. O sea, el fin de que haya CRH es para que exista cortisol. Entonces, al existir cortisol ya se inhibe todo, ya se apaga todo el circuito. Pero al empezar a liberarse CRH, la producción ya empieza a bajar porque pues ya sabe el cuerpo que va a tener acción. Luego, segundo, se libera CTH, entonces con mayor razón la CRH comienza su descenso y ya cuando hay cortisol, pues ya ahora sí, se apaga todo. El eje tiroideo igual, hasta que haya hormonas tiroideas, ya se apaga todo el circuito, todo el eje. Esos son los mecanismos de regulación. Todas las hormonas se regulan de esa manera. Cuando lleguemos a las periféricas, pues para que ya no haya T3 y T4, pues es
por eso esas dos tienen que apagar el circuito desde arriba para que ya la tiroides ya no la secrete más. Entonces se están regulando a sí mismas, evitando que las están liberando estén presentes. Esa es la forma de regularse las hormonas. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, mencionó que por ejemplo la prolactina o la GH no entran como un eje como tal, pero se regulan de manera diferente o de manera similar. No, eso te lo voy a decir cuando veamos prolactina y hormona del crecimiento. Ok. Ahorita estamos viendo las hipotalámicas, esas son hipoficiales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, siguiente clase, hipófisis, adenohipófisis. Sí, adenohipófisis, enfóquense. Les voy a quitar dos, les voy a quitar vasopresina y oxitocina. Enfóquense en las 6, 4, 5, 6. En las 6 de la adenohipófisis, tal y como ya les dije que las deben de estudiar. La anatomía hipoficiaria es muy X, pero lo que importa es las hormonas. Después de hipófisis, vamos a ver enfermedades ya, hipoficiales. Voy a cortar, o sea, voy a hacer una parte de adenohipófisis y ver todo lo de adeno, las patologías del adeno, para que cuando lleguemos a las patologías de la neurohipófisis no se les haya olvidado la vasopresina, porque sí se les va a olvidar. Entonces, haremos dos partes. La hipófisis la partimos en adeno y luego en neuro. Así que para la próxima clase es adenohipófisis. Estudien, les voy a preguntar así, ¿eh? Me divertí mucho ahorita. Pórtense bien, por favor. Estudien un muchito más. No salgan el fin de semana, no hay que salir. Y si salen, pues GPI. Y nos vemos el lunes. Sale, bye. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.